Armatiología. De amartía. Amartiología, con H. Acá dice arma. Sí, en la primera parte, mire, en la página dice arma, pero aquí hubo un error de impresión, no es arma, es amartiología. Ahí está mal escrito. Solo la primera, la impresión de aquí, Eso está bien. fue que tuvo un error. Todo este tuvo un Arma error. dice acá. No es arma. No es arma, sino amar. Amar. Ya, y si va a la página 7, ahí se va a dar cuenta que dice amartiología. Ya, muchas personas lo pronuncian como hamar, y está correcto, ¿sí? Amartiología, muchas veces esas H suenan como una J. Amartiología. ¿Sí? Cuando vean hebreo y van a aprender esa parte, por ejemplo digo Hashem, que se escribe Hashem, pero se pronuncia Hashem. Entonces, algunos dicen amartiología, otros amartiología, y está bien. Todo está correcto, sí. Amén. Un poquito retomando de esto, ¿alguien recuerda de qué se trataba esta doctrina? ¿Qué era amartía? Les dije que era amartía. Pecado. Muy bien, mi hermano. Amartía, pecado. Entonces dice que es la doctrina del pecado o el estudio del pecado. ¿Ya? Muchas personas, yo les decía a ustedes que en esta parte de aquí, el pecado, creemos, o muchas veces personas creen que los pecadores están confusos, ¿no? Creen que son los que han matado, los que han asesinado, los que han violado, todos ellos son pecadores. No, en realidad la Biblia me enseña y dice que todo es pecado. Incluso en el libro de Santiago dice que sabiendo hacer lo bueno, si no lo hacemos, eso ya es pecado, ya se vuelve pecado. Entonces nosotros tenemos por la misericordia de Dios que somos pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, el pecado viene del pecado original de los primeros pobladores o del primer hombre, ¿verdad? Aquí en la tierra, que fue Adán. Entonces, una vez que Adán y Eva pecaron, todos se constituyeron o todos nos constituimos pecadores. Desde que nacemos, ya nacemos con ese pecado original. ¿Por qué creen que en el catolicismo se bautizan a los niños? Dicen que le echan el agua bendita, precisamente es para librarlo o sacarlo de ese pecado, del pecado que ya nace. Si no, entonces nadie se bautizara, a nadie lo bautizaran de niño. Pero ese acto se hace para que lo libre del pecado. O sea, están conscientes que viene un niño naciendo ya con el pecado. Yo les decía a ustedes que hoy en día, nosotros estamos para enseñarles a los niños a no cometer faltas o a no hacer cosas malas. Porque no tenemos necesidad de enseñarle a pelear, porque el niño ya se pone a pelear. Si alguien le quitó algo, él ya sabe, no, eso es mío, y ya eso es una pelea. Y ya eso es un pecado. Y nosotros los padres, o nosotros los adultos, ¿qué le enseñamos? Nadie le enseña a un niño a cometer pecado. Al contrario, lo que nosotros le enseñamos a un niño es a que no pelee, a que no insulte, a que no esto. Le enseñamos nosotros. No le enseñamos a hacer lo malo. Ya solito sabe hacer lo malo. Le enseñamos más bien a hacer lo bueno. Hoy día usted le da un teléfono a un niño, ni le enseña qué tiene que hacer, y el niño ya sabe, ya entró en YouTube y ya está, descargó videos y hizo todo. Y no le enseñamos, ¿sabes? Que llena la memoria del teléfono, ¿verdad? Y no sabemos nosotros, ¿y quién enseñó a ese niño a hacer eso? Solo, ¿verdad? Solo aprendió a coger un teléfono y lo yo tengo DirecTV, tengo canal. Y yo no entro así nomás, estoy medio, ni caía a coger el teléfono. No, papá, esto así, uy, ¿quién te enseñó? Me enseña, me digo, yo digo, enséñame. Y él me enseña. Si ya él ya... Dijo mi hermano, ya no va a falta que el niño nazca con un teléfono en la mano. Con esa teoría ya nacen aquí, ya son niños. Bueno, entonces el pecado está presente, nosotros estamos conscientes de aquello, ¿verdad?
Listo. Entonces dice aquí, vamos a ir a la página 7, los que tienen libro. Ya les había dicho que subrayen ahora en su libro que la palabra griega es una palabra griega para pecado es amartía. Amartía, sí, que significa pecado, palabra griega. Número 1 dice el problema del pecado. Una de las preguntas más complejas que viene a la mente humana es aquella con relación a la presencia y el origen del pecado. La presencia del pecado, sí. Mientras estemos en este mundo que es pecador, vamos a ver pecados por todos lados, por todas partes, pecados graves, pecados no dice pequeños, aunque sean por más pequeños que sean, igual son pecados. El origen, claro que sí, vamos a ver dónde ocurrió el primer pecado. ¿Dónde cree usted que ocurrió el primer pecado? Arriba. ¿En el cielo o en la tierra? El primer pecado en el cielo. ¿Cuál fue La el pecado en el la cielo? rebelión de... Muy bien, hay personas confundidas y dicen que el primer pecado fue aquí en la tierra y fue cuando pecó Adán y Eva. Ese no fue el primer pecado. El primer pecado fue en el cielo. Más adelante lo vamos a ver. Fue en el cielo y fue la rebelión de Luzbel, llamado en aquel entonces Luzbel. Recordamos que estudiamos como muchos nombres que le atribuían, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Entonces ese fue el primer pecado. Dice aquí, no puede ser negado que todos los hombres son pecadores. Esto es cierto para toda raza y tribu. Ni siquiera es necesario que el hombre aprenda a pecar. El comienzo del pecado está en la misma naturaleza del hombre desde los días más tempranos de su vida, lo que estábamos hablando. A ningún niño hay que enseñarle cómo hacer el mal, pero constantemente, todos los días, creo ya, cada momento, debe enseñársele cómo hacer aquello que es correcto. En el literal A dice la fuente del pecado. Entendemos claramente que la Biblia no creó el problema del pecado. El pecado estuvo en el mundo mucho antes que la Biblia fuera escrita. Ahí es donde está afirmando entonces que el pecado fue en el cielo, mucho antes que la Biblia fuera escrita, ¿no? Nos vamos a saltar, creo que ya vimos esta partecita de aquí. Dimos cita bíblica en un libro. Les di, hermanos, ayúdenme ahora. Salmo 92, ¿tienen Biblia, no? Salmo 92, 15, ¿qué dice? Y alguien más me busca Deuteronomio 32, 4. 92:15. Ajá, Amén. dígame. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Entonces, solo en Dios no hay pecado. Ahí está diciendo el Salmo, nosotros lo tenemos súper claro, que Él es santo, 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 3 veces santo. Él es el único que en Él no hay pecado. Incluso Jesús caminó en la tierra de carne y hueso. Él sufrió penalidades, también sufrió dolores como nosotros, también cansancio, pero en Jesús no se halló pecado tampoco. Amén. Si la Biblia lo describe así o lo indica así, es porque el resto sí somos pecadores. Deuteronomio, hermana Carla, Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Hay entonces una confirmación más de las citas bíblicas. Es importante que nosotros, para siempre estar conscientes de quiénes somos y de quién necesitamos, aprendamos estas citas bíblicas. Siempre tenerlas presentes, anótenlas, márquenlas, siempre. Para que nosotros recordemos aquello. Él es justo, Él es santo, siempre. En Dios no se encuentra, ni se encontrará, ni se encontró pecado alguno. Entonces dice, Dios no puede ser tentado con maldad, ni tienta a ningún hombre. Eso sí está en Santiago 1:13, que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él aborrece el pecado, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace
injusticia, Deuteronomio 25:16. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. No améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Ahí ya se vuelve pecado, ¿no? Ninguno de vosotros piense mal en contra de su prójimo. Y eso ya se vuelve pecado. No lo digo, solo lo pienso, ya estoy pecando. Por eso es que dice la palabra que pecamos con el pensar, con el oír, con el mirar. No lo decimos, pero ya se vuelve pecado. A la luz de todo esto, dice, sería blasfemia el hacer de Dios el autor del pecado. Pues Dios no es pecado, en Él no hay eso. A fin de que el pecado sea pecado, en el sentido que haya culpabilidad ligada a él, debe ser un acto libre de un ser responsable, uno que entiende la diferencia entre el bien y el mal. Esto es lo que se llama un agente moral libre, ¿ya? Que está consciente. Nosotros, dice la palabra del Señor, que todos esos pecados Él los tiró al fondo de la mar, ya se olvidó. Una vez que aceptamos a Cristo, no importa el pecado que haya sido o que hayamos cometido, pero una vez que venimos de todo corazón a servirle a Dios y a creer en Jesucristo, esos pecados son perdonados. Pero dentro del camino, que ya somos conocedores, que ya sabemos, que ya leemos las palabras, ya sabemos sus mandamientos y todo, y volvemos al pecado, es duro ahí. Ahí es difícil, porque el Señor se ha olvidado o ha borrado lo anterior, antes de venir a Cristo, porque estábamos en la ignorancia, no conocíamos de la luz del Evangelio, estábamos en tinieblas. Literal B, en la página 8, dice el pecado permitido. Yo les mandé la tarea, ¿verdad? De este personaje. Ahora sí, me entregan las tareas. Les mandé a investigar un poquito de Lewis Sperry Chafer. Lewis Sperry Chafer. Oiga, lo que yo investigué es lo mismo que dice aquí. Ajá. Yo no tenía libro. No tenía el libro, por eso que les mandé la investigación, porque no sabía que algunos iban a tener el libro tan pronto. A ver, si con su investigación, rapidito, su deber, Lewis Sperry Chafer. ¿Ya? ¿No consiguieron? Bueno, ya conseguimos el libro. Vamos a hacer si no consiguieron, vamos a hacer un resumen de lo que viene el libro, ¿ya? Ya, aquí está. Los que no consiguieron, vamos a hacer un resumen de lo que viene el libro. Porque esa es la única información que hay sobre Lewis Sperry. Ok, entonces ahí leemos un poquito de Lewis Sperry Chafer. Ha enumerado 7 razones sobre el permiso divino del pecado. ¿Será que es verdad? ¿Será que tenemos permitido cierto pecado? No, ¿verdad? No, la palabra no dice aquello, no. O sea, que hay pecados que sí son permitidos y pecados que no son permitidos. No, todo es pecado. Amén. De los que investigaron, de los que trajeron, ¿qué entendieron? ¿Qué comprendieron un poquito? Hermano José Luis. Lo que está aquí yo descubrí en el Google, estuve leyendo. ¿Qué decía acerca de este personaje? No, que ha fundado unos libros. Eso sí. Eso decía. Pero Fundó no, unos libros, pero lo que está aquí, eso no había. Teología sistemática. esa es teología sistemática en un libro. Eso era la investigación, pues, hermano. Pero usted dice de los 7 pecados permitidos. Es que dentro de esos libros de la teología sistemática es que él expresa esto. Cada libro tiene contenido y expresa esta parte de aquí. Expresa su pensamiento de él. Amén. Porque todo lo que no tenga que ver con bíblico, nosotros debemos desechar, porque no hay asentamiento bíblico. Todo debe haber un asentamiento bíblico, siempre. Que diga, que conste en la palabra de Dios. Que es cristiano, él dice que es. Dice que es conocedor y que ha leído a través de su lectura. Y ha sido hijo de un pastor. Sí, viene de padres Viene de padres cristianos. cristianos. Fue pastor. Pero se dedicó a su estudio Sí. en lo que refería a la teología sistemática. Participar, dice, según lo que estaba estudiando, leyendo, participó en la música, él ha sido músico. Entonces, más o menos él tiene esa idea de los salvos siempre salvos, porque ellos dicen que ya se pagó el precio una vez y que
que Ya no pueden somos hacer claros, nada. y que hagamos lo que hagamos somos salvos porque ya se pagó. Hay doctrinas que dicen eso, que ya Jesús ya oró, ya ayunó, ya Sí, sí, vivió sí. y que ya no tiene que hacer Claro, nada, sí, sí. porque Ya ya el Jesús, precio- ya ya el Jesús precio hizo está todo. pagado. El pecado está listo Sí. porque se abrió y ya murió. Ya como ya, Claro. ya nos libró del pecado, no, Sí, esos sí, fueron sí. ejemplos que dejó Jesús para nosotros ponerlos en práctica y poder nosotros estar firmes en la palabra que hemos creído. Y las personas, como dice la hermana, hay muchas doctrinas y que ellos ya viven una vida liberal, normal, porque dicen que ya Jesús lo hizo todo. Ajá, amén. Bien. Dice aquí, como hay siete razones, dice la primera, el reconocimiento divino de la libre elección del hombre. ¿Ya? Evidentemente es el propósito de Dios asegurar para su propia gloria una compañía de seres que estén poseídos de esa virtud que es el resultado de una victoria sobre la maldad libremente elegida. Pero el hombre no puede elegir entre el bien y el mal si no existe el mal. Ese es el pensamiento de él, por eso yo les decía. Porque hay muchas personas confusas y piensan que, pero yo no maté a nadie, entonces yo no soy pecador, solo mentí. Y no van a comparar mi pecado que dijo una mentira a que alguien violó a alguien, no. Ambos son pecados. El que violó, el que mató y el que mintió. Es pecado. Para Dios es igual, ni chiquito ni grande. Hay personas que dicen por ahí, no es que fue una mentira blanca. No, para Dios no hay mentiras de colores que blancas, negras, rojas, no. Es mentira. Mentiras piadosas, ¿sabes decir también cierto? Mentiras piadosas. Una mentirita, dice, le ponen algo pequeño, una mentirita. Igual es mentira. Claro que es sitio más grande. Para Dios, ¿verdad? Él nos ha visto esa diferencia de que nosotros nos excusamos y digamos, no, es que es una mentirita. O una mentira piadosa que diga. Pero el cristiano a veces sí mentimos, hermano. Por eso es que pecamos, hermanos, todos los días, pecamos. Pero debemos pedirle ayuda a Dios, que nos ayude a romper esa cadena, sí. No podemos decir, no, yo nunca he pecado. Es que lo que pasa es que hay veces que el ser humano, el hombre, el creyente, tiene un problema. Y en ese problema, un ejemplo, se me vino ahorita un ejemplo, en ese problema que tiene, lo van a disciplinar o lo botan del trabajo y ahí saca la excusa, la mentira. O sea, más no puede. Sí, Que es ahí, lo rápido. ahí usa la mentira, la usa. Sí, así pasa. Sí. Y pasa en el pueblo de Dios. Así es. Sí, pasa La en el pueblo usa de y- Dios. Pero estamos aprendiendo. Hace la de que no nos Abraham. ilumine. Sí, la de Abraham la hace. Chiquitita. La de Abraham. La de Abraham, chiquitita. Contaba uno de mis maestros, decía, nos contaba una experiencia que en un auditorio que un pastor contaba de 500 personas, imagínense, aquí vemos poquitas, 500 personas, y el predicador preguntó, ¿quién hoy día no pecó? Levante la mano. Y solo una señora se levantó y se paró, no solo levantó la mano, se puso de pie y se paró. Y todo el resto sentado y ella, de ella misma, su misma concupiscencia, ¿verdad? Entonces se fue diciendo más pequeñita y se sentó. Y se sentó. Entonces el pastor también se asombró, dice, porque él no esperaba que una persona levante la mano porque todos eran cristianos en el auditorio. Y nosotros todos cristianos sabemos que nosotros pecamos y la palabra lo dice con el pensar, con el oír. En nuestro hogar quizás nos da un coraje, los niños, Lo que pasa es que hay cristianos que no están atentos de lo que están hablando. Quizás y eso cuando debe eso pasar. pasa, y cuando salen, Amén, amén. y después, ¿qué? ¿Qué digo? ¿Y qué digo? Sí, así. Y recién reaccionamos, Recién no ¿verdad? dicen amén. Sí. O decimos, o muchas veces, esto es importantísimo también, y esto pasa dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, que no estamos prestando atención bien a lo que se dice y decimos amén y he dicho algo malo. Y recuerden que la palabra amén, ¿qué significa? Así sea, confirmación. Y muchas veces el mensaje trata de que sí, pero el enemigo va a venir a tu casa y dicen amén y hasta brincan porque no están prestando atención al mensaje. No siempre tengo que decir yo mi amén si yo sé que amén significa una confirmación. Así sea. La Y escritura dice, dice, Cristo viene por una iglesia, Cristo viene por ti, yo digo amén. Pero a veces no prestamos atención al mensaje y dice algo que es malo, negativo para nuestras vidas, y sin embargo se escucha en las congregaciones y que dicen amén y algunos gritan amén. Entonces no están prestando atención a la palabra de
importante. Tenemos que estar apercibidos de eso también nosotros. ¿Ya? Vamos con el segundo, dice, ese es el reconocimiento divino, dice, de la libre elección del hombre. O sea, que creen que el hombre, si yo dije yo es un pecado pequeño, entonces Dios me perdona porque es un pecado pequeñito, no es como el otro, que cometió uno grande. No, todo es pecado. El número 2 dice, el valor específico de seres redimidos. De acuerdo con las Escrituras, Dios no es revelado como uno que busca evitar los asuntos que surgen a causa de la presencia del pecado en el universo, queriendo culpar a Dios aquí. Ya. Él podría haber creado seres inocentes, no caídos, sin capacidad de errar, pero si deseaba almas redimidas, purificadas por la sangre del sacrificio y obtenidas a un precio infinito, la expresión de tal amor y el ejercicio de tal sacrificio solo eran posibles si el pecado estaba presente en el mundo. Entonces, porque hay muchas personas también que dicen que si ya Dios sabe el plan, ya Dios sabía todo, lo sabe todo, sabe el futuro y todo, ¿por qué envió al enemigo a planeta Tierra? Sí, sí, una que hay muchas personas que dicen eso. Dios es bueno. Sí. Entonces dice, Dios es bueno, e incluso sobre todo esto pasa de las personas que se creen ateas, que no creen en Dios y están presentes o pendientes de estas partes, y dice, si Dios es bueno, ¿por qué envió entonces al diablo aquí a la tierra para que nos haga pecar a todos? Si él considera bueno. ¿O por qué lo creó? O si él lo sabía todo, Si ¿para él lo qué sabía. lo creó? Él sabía que iban Ya, es porque esa persona no quiere aceptar, no le permite aceptar que Dios siempre tiene un plan y un propósito. Era necesario. Nosotros entendemos hoy por hoy que era necesario. Entonces, aquí se cumple el plan de salvación para toda la humanidad y no le vamos a preguntar a Dios. Yo creo que en el módulo anterior ya vimos, en el trimestre pasado, que el Deuteronomio 29 dice que hay cosas ocultas que le pertenecen solo a Dios, no a nosotros. Contaba uno de mis maestros también que decía que había un ateo que siempre decía a ese amigo, no, que yo no creo en Dios, no, que ustedes por gusto oran, por gusto vigilan, pasan el tiempo, pierden el tiempo, se están desgastando, disfruten la vida, que la vida se puede disfrutar y cosas así. Pero cuando había un temblor fuerte, o hubo un temblor súper fuerte, que él dijo, gracias a Dios yo bajé. El ateo había dicho aquello. Y todo dice que le hicieron ver lo que él dijo. O sea, necesitamos siempre, todo ser humano necesita de Dios en algún momento. Y él fue el único que había dicho, gracias al ateo, gracias a Dios bajé a tiempo. Estaba en el edificio alto. Se olvidó. Entonces, pero y sin darse cuenta, reconoció quién es Dios. Sí, así un Así jefe pasa. no cree nada en Dios y casi la mayoría de nosotros somos cristianos en el trabajo. Y cuando yo me compré el carro, yo le puse regalo de bendición, regalo de Dios. Y él me dice, ¿por qué le pones eso? Y yo, no, que gracias a Dios lo tengo en mi carro. Es una mentira de ustedes. Aquí es por el esfuerzo tuyo y tu trabajo que tienes. Y a veces alguna falla en un equipo y un amigo dice, no, tranquilo jefe, como con la bendición de Dios vamos a sacar ese equipo. No, a mí no me están nombrando a Dios. Que eres tú el que me vas a arreglar el equipo, no Dios. Oye, no pasó mucho tiempo hasta lo sacaron. Porque no pasó mucho tiempo porque estaba dando un almuerzo, estaba en la cena del almuerzo. Y él le da un infarto en el trabajo. Y lo veo esperándome malvado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Por qué no nombras a Dios? Yo tenía ganas de decirle a Jamie, ¿por qué no nombras a Dios si tú dices que Dios no existe? Pero me callé y ahí cayó enfermo con su enfermedad del corazón y lo sacaron. Pero ahí salió del trabajo. Sí, es que la desesperación. Ay, Dios, ayúdame. Dios es bueno y da la oportunidad a todo ser humano que en el último momento a veces hay personas arrepentidas y que se están gozando en el cielo, que se arrepintieron de corazón y se están gozando hoy por hoy en el cielo y nunca vigilaron, nunca ayunaron, como lo que le pasó, ¿verdad? Al que murió al lado de Jesús, ¿no? Nunca ayunó, nunca predicó, nunca hizo nada y se está gozando en el paraíso con el Señor. Amén. Vamos a quedar hasta ahí. Después continuamos con esos, son siete razones. Yo dije que íbamos a ir un poquito más temprano, pero vamos a hacer un resumen de la página 9, donde dice literal A, el origen del pecado en el universo. Página 9, literal A, el origen del pecado en el universo, y se va hasta la página 10, solo hasta donde dice en contra de Dios. En contra de Dios. O sea, solo literal A.
El literal B no, solo el literal A, que está en la mitad de la página 9 y la mitad de la página 10. Amén.